Imaginen esto. Se levantan a las 5 de la mañana, preparan el mejor café del mundo, llegan a su puesto de pesca favorito y... nada. Pasan las horas y ni una sola picada. ¿Y si les digo que la culpa la tiene precisamente ese café que tanto disfrutan? Suena a locura, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema que divide a la comunidad de pescadores. El olor a café en las manos y cómo podría estar saboteando sus jornadas sin que se den cuenta. Quédense hasta el final, porque lo que vamos a desvelar no solo tiene una base lógica, sino que podría ser la razón por la que sus compañeros pescan más que ustedes. Les voy a demostrar por qué ese aroma, tan agradable para nosotros, es una señal de alarma para los peces. Así que lanzo la primera pregunta para que la piensen. ¿Son de los que llevan el termo hasta la orilla o prefieren no arriesgarse? Vamos a verlo. Desde que empezamos en este mundo, los pescadores más veteranos nos han advertido sobre los olores extraños. Tengan cuidado con la gasolina al llenar el depósito del coche. No se echen colonia. Lávense las manos si han fumado un cigarrillo. La lista es interminable. Pero el café siempre ha estado en una zona gris. Es nuestro ritual, nuestro compañero inseparable en esas madrugadas frías. Muchos lo ven como una exageración, un mito de abuelos que no tiene base real. Después de todo, es algo natural, ¿no? Pues bien, la experiencia de muchos pescadores de élite y la propia biología de los peces nos cuentan una historia muy diferente. Vamos a analizar por qué esta costumbre, tan arraigada y placentera, puede ser nuestro peor enemigo oculto en la orilla, y por qué ignorarlo es uno de los errores más comunes y costosos. Primero, lo fundamental. El mundo submarino es un universo de olores. Nosotros, los humanos, dependemos principalmente de la vista y el oído. Para un pez, el olfato es una herramienta de supervivencia crítica. Lo usan para encontrar comida, para detectar depredadores, para orientarse e incluso para reproducirse. Su capacidad olfativa es cientos, si no miles de veces más sensible que la nuestra. Imaginen que pueden oler una gota de una sustancia en una piscina olímpica. Así de agudo es su sentido. Por eso cualquier olor que introducimos en su entorno es como si alguien encendiera una luz de neón en una habitación oscura. El agua es un transmisor de moléculas de olor increíblemente eficiente, mucho más que el aire. Lo que para nosotros es un ligero aroma en nuestras manos, para un pez es una nube química que se expande a su alrededor, gritando información que él debe interpretar. Hablemos de su arma secreta, la línea lateral. Aunque no es olfato puro, está íntimamente conectada. La línea lateral es un sistema de sensores que recorre los flancos del pez y detecta vibraciones, corrientes y cambios de presión en el agua. Pero también es sensible a las trazas químicas. Cuando un olor viaja por el agua, no solo llega a sus fosas nasales, sino que todo su cuerpo lo percibe. Es una experiencia sensorial total. Un pez no solo huele el peligro o la comida, literalmente lo siente aproximándose. Esto significa que cuando lanzamos un señuelo impregnado con un olor extraño, no estamos simplemente presentando un objeto visual. Estamos enviando una onda de choque química y sensorial que el pez analiza en una fracción de segundo. Es un sistema de alerta temprana increíblemente sofisticado que nosotros, desde la superficie, a menudo subestimamos por completo. Ahora, la gran pregunta: ¿qué detecta exactamente un pez? Los peces están programados genéticamente para reconocer olores específicos. El olor de sus presas naturales, como gusanos, insectos o peces más pequeños, libera aminoácidos que para ellos son una señal inequívoca de comida. Huelen la sangre a kilómetros.
huelen las feromonas de otros peces, huelen la vegetación en descomposición. Todo en su mundo tiene un código de olor que entienden perfectamente. Es su lenguaje. Cualquier cosa que no encaje en esa biblioteca de olores naturales se clasifica instantáneamente como sospechoso o directamente como una amenaza. No tienen la capacidad de razonar y decir, «Ah, esto huele a café, es inofensivo». Su cerebro reptiliano solo tiene dos respuestas: comida o peligro. No hay término medio. Un olor desconocido casi siempre cae en la segunda categoría por pura precaución. Aquí es donde introducimos el concepto clave, el olor no natural. Piensen en ello. En el entorno acuático de un pez no existen los granos de café tostado. No hay nada en su evolución que le haya preparado para interpretar ese aroma. Para nosotros, el café huele a hogar, a energía, a una mañana productiva. Para un pez, el olor del café es tan ajeno y extraño, como lo sería para nosotros el olor del metano en Marte. Es una señal disruptiva, un elemento que no pertenece a su realidad. Y la reacción instintiva ante lo desconocido es la cautela, que en el mundo de la pesca se traduce en rechazo. El pez puede que no huya despavorido, pero lo más probable es que evite acercarse a la fuente de ese olor. Simplemente no se fía. Prefiere pasar de largo antes que arriesgarse a investigar algo que su instinto le dice que está fuera de lugar. Y con esa base, llegamos a nuestro protagonista, el café. ¿Por qué el café es particularmente problemático? Por su intensidad y complejidad química. El café contiene más de 1000 compuestos aromáticos diferentes. Es uno de los olores más potentes y penetrantes que manejamos en nuestro día a día. Cuando sostenemos una taza caliente, el vapor y los aceites volátiles se impregnan en la piel de nuestras manos. No es un olor superficial. Se adhiere a las grasas naturales de nuestra piel y permanece ahí durante horas, incluso después de un enjuague rápido. Cada vez que tocamos el sedal, el plomo o, lo que es peor, el cebo o el señuelo, estamos transfiriendo esa potentísima firma química al equipo que va a entrar en contacto directo con el mundo del pez. Estamos, sin saberlo, contaminando nuestra presentación de una forma muy agresiva. Vamos a profundizar un poco en la química, pero de forma sencilla. El aroma del café proviene principalmente de compuestos llamados piracinas y furanos, que se forman durante el proceso de tostado. Son moléculas muy volátiles y potentes. Pero el verdadero villano para el pescador son los aceites del grano de café. Estos aceites son los que transportan la mayor parte del sabor y el aroma, y son increíblemente pegajosos y persistentes. Cuando tomas tu café, una microcapa de estos aceites se queda en tus dedos. Son hidrofóbicos, lo que significa que repelen el agua, pero se adhieren muy bien a otras superficies, como el plástico de tus señuelos o la silicona de tus vinilos. Por eso, un simple lavado con agua no es suficiente para eliminarlos por completo. Se necesita un agente limpiador, un jabón, que pueda romper y arrastrar esa película de aceite. Los aceites del café son, por tanto, el principal culpable. Imaginen que se ponen un poco de aceite de cocina en los dedos. Es difícil de quitar solo con agua, ¿verdad? Pues con los aceites del café pasa lo mismo. Cuando manipulan su señuelo, están literalmente ungiéndolo con una sustancia extraña. Al entrar en el agua, ese aceite no se disuelve inmediatamente. Crea una pequeña estela, una nube de olor que se desprende del señuelo a medida que se mueve. Un pez que sigue a su artificial no solo lo ve, sino que entra en esa nube de olor. Y cuando su cerebro procesa un olor amargo, tostado,
y completamente ajeno a su dieta, la respuesta más probable es un giro de 180 grados. Acabamos de darle una razón perfecta para que rechace el engaño, por muy realista que parezca el movimiento del señuelo. La transferencia de este olor es un proceso sutil pero inevitable. Pensemos en una mañana típica. Suena el despertador, preparas el café, lo bebes mientras cargas el coche. Luego, en el puesto de pesca, te tomas otro del termo para entrar en calor. Después, abres tu caja de señuelos. Con los mismos dedos eliges un vinilo. Lo montas en un anzuelo jig. Quizás le aplicas un poco de atrayente. En cada uno de esos pasos, has dejado una traza de olor a café. Incluso si te secas las manos, los aceites residuales siguen ahí. Es como un sello invisible. El señuelo cae al agua y empieza a liberar ese aroma. Es como si le pusiéramos un cartel de «Cuidado, trampa» a nuestro propio engaño. Y lo peor es que lo hacemos de forma completamente inconsciente, repitiendo el mismo error jornada tras jornada. Quienes duden de esto pueden hacer una prueba muy simple en casa que les abrirá los ojos. Tomen 2 recipientes con agua. En uno, no pongan nada. En el otro, echen solo un par de gotas de café ya hecho. Ahora cojan un poco de comida para peces de acuario, si tienen, o una simple miga de pan. Echen un poco en el primer recipiente y observen. Ahora hagan lo mismo en el recipiente con agua y café. Notarán que la reacción es diferente. O, una prueba aún mejor, cojan un gusano de tierra. Lávense muy bien las manos con un jabón sin olor. Pongan el gusano en un plato. Ahora tomen un café, sostengan la taza un rato y luego toquen otro gusano. Pónganlo en otro plato. A menudo verán que el segundo gusano se retuerce mucho más, intentando limpiarse de ese olor extraño. Si un simple gusano reacciona así, imaginen un pez con un olfato 1000 veces más desarrollado. Ahora, visualicemos una situación real de pesca. Pensemos en un depredador como la lubina o el black bass. Este pez está apostado, esperando a que una presa pase cerca. Su caza se basa en el sigilo y la sorpresa. Detecta una vibración, la de nuestro señuelo. Se gira, lo ve. Su instinto se activa. Se acerca para investigar. A medida que se aproxima, entra en el radio de acción del olor que el señuelo desprende. Su cerebro, en milisegundos, procesa la información. Vibración correcta, tamaño correcto, color correcto, movimiento correcto, olor incorrecto. Es una incongruencia. Es como si viéramos una manzana perfecta que huele a neumático quemado. ¿La morderíamos? No. El Bass hace lo mismo. La duda es suficiente para que aborte el ataque. Seguirá al señuelo, quizás por curiosidad, pero no lo morderá. ¿Les suena esa situación de seguida sin picada? Algunos podrían argumentar, bueno, el olor humano también es antinatural. Y tienen toda la razón. Nuestro propio olor, el sudor, las cremas, todo puede ser detectado. La diferencia clave radica en 2 cosas: la intensidad y la asociación. El olor humano, aunque extraño, es menos concentrado y agresivo que el de una sustancia como el café, la nicotina o la gasolina. Además, muchos peces, especialmente en zonas de alta presión de pesca, han aprendido a asociar un leve olor humano con la comida, como cebos lanzados a mano o restos de comida. Sin embargo, el olor a café es tan único y potente que rara vez se asocia con algo positivo en su entorno. Es una bandera roja, entre un señuelo que huele ligeramente a pescador y uno que apesta a cafetería. El pez siempre desconfiará más del segundo. El objetivo es minimizar al máximo cualquier señal de alerta. Ahora abordemos la objeción más común. Pero yo siempre he tomado café y he pescado mucho. Es totalmente posible.
Y aquí es donde la pesca muestra su complejidad. Una captura nunca depende de un solo factor. Puede que ese día los peces estuvieran extremadamente activos y hambrientos, y su instinto de caza superó su cautela. Quizás el viento o la corriente dispersaron el olor rápidamente. O puede que el señuelo que usaron tuviera un movimiento tan provocador que el pez atacó por pura reacción, sin darle tiempo a pensar. El éxito ocasional no invalida la regla. La pregunta no es si es imposible pescar con olor a café. La pregunta es, ¿cuántas picadas más podríamos haber tenido si no hubiéramos llevado ese olor? Estamos hablando de optimizar, de eliminar barreras, de aumentar nuestras probabilidades. El factor de las condiciones del agua y la actividad de los peces es crucial para entender por qué a veces funciona. En aguas turbias, donde los peces dependen más del olfato y la vibración que de la vista, un olor extraño es aún más perjudicial. En aguas muy frías, con los peces aletargados y poco activos, cualquier cosa que les haga dudar resultará en un rechazo. Por el contrario, en un día de máxima actividad, con los depredadores en pleno frenesí alimenticio, es posible que ataquen a cualquier cosa que se mueva, ignorando olores secundarios. Pero, ¿cuántos días de pesca son así, de actividad frenética? La mayoría de nuestras jornadas se desarrollan en condiciones normales o difíciles, y es en esos días donde cada pequeño detalle, como el olor de nuestras manos, marca la diferencia entre el éxito y el fracaso rotundo. Comparemos el café con otros olores problemáticos, como el tabaco. El olor a nicotina y alquitrán es otro repelente clásico. Las sustancias químicas del tabaco son extremadamente potentes y se adhieren a la piel de una manera muy similar a los aceites del café. Un pescador que fuma y luego manipula el cebo está cometiendo exactamente el mismo tipo de error. Está introduciendo una señal química de no comer en su anzuelo. La razón por la que se habla más del tabaco es porque su olor es socialmente percibido como más químico y sucio, mientras que el del café lo vemos como algo natural y agradable. Pero para la nariz de un pez, ambos son igualmente extraños y alarmantes. Son interferencias en su sistema de comunicación. Ambos son errores que un pescador serio debería esforzarse por evitar a toda costa. Y no podemos olvidarnos del mito de la gasolina o el aceite de motor. Todos hemos oído la historia del pescador que, tras repostar, se limpió las manos en la hierba y luego tuvo una jornada espectacular. Algunos incluso llegaron a creer que el olor a gasolina atraía a los peces. Esto es un ejemplo perfecto de una correlación confundida con una causalidad. Lo que probablemente ocurrió es que ese día, por pura coincidencia, las condiciones eran perfectas. La realidad es que los hidrocarburos presentes en la gasolina son tóxicos y extremadamente repelentes para la vida acuática. Ningún pez en su sano juicio se sentiría atraído por ellos. El café no es tóxico, pero opera bajo el mismo principio de ser un olor ajeno y disruptivo. No nos dejemos engañar por anécdotas aisladas. La biología del pez no miente. Hay que diferenciar entre olores de enmascaramiento y olores de alerta. Algunos pescadores usan ajo, anís o aceites de pescado para enmascarar el olor humano. Estos olores, aunque también son introducidos por nosotros, tienen una base que los peces pueden reconocer o asociar con comida. El ajo, por ejemplo, libera compuestos de azufre similares a los de la materia orgánica en descomposición. Funcionan porque se integran en el paisaje olfativo del pez o lo dominan con una señal de comida. El café, sin embargo, no enmascara nada. Actúa como un olor de alerta.
No se parece a nada comestible. Su perfil químico es tan único y complejo que destaca sobre todo lo demás, pero no de una buena manera. Es como intentar pasar desapercibido en el bosque vistiendo una chaqueta reflectante y tocando una sirena. Tranquilos, la solución no es renunciar a su café matutino. Sería un sacrificio demasiado grande para muchos de nosotros. El ritual del café antes o durante la pesca es parte de la experiencia. La clave no está en la prohibición, sino en la gestión. Se trata de ser conscientes del problema y tomar medidas sencillas para mitigarlo. Podemos disfrutar de nuestro café y, aún así, presentar nuestros señuelos de la forma más neutra posible. No se trata de cambiar radicalmente nuestros hábitos, sino de añadir un pequeño paso a nuestra rutina, un paso que puede tener un impacto gigantesco en nuestros resultados. La pesca de alto nivel se basa en la atención a estos pequeños detalles, y este es uno de los más importantes y más ignorados. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? ¿Es suficiente con un simple enjuague de manos en el agua del lago antes de empezar a pescar? La respuesta es un rotundo no. Como hemos dicho, los aceites del café son persistentes. El agua fría del embalse apenas hará nada para eliminarlos. La solución real es lavarse las manos a conciencia, y no con cualquier jabón. Muchos jabones de manos comerciales tienen sus propios perfumes y fragancias, que pueden ser igual de perjudiciales. Estaríamos simplemente cambiando un olor problemático por otro. Lo ideal es usar un jabón específico para pescadores, diseñado para eliminar olores sin dejar rastro, o en su defecto, un jabón lo más neutro y sin perfume posible. Hay que frotar bien debajo de las uñas, entre los dedos. Un lavado de 30 segundos puede salvar una jornada de 8 horas. Existen en el mercado productos excelentes para esto. Hay jabones de acero inoxidable que funcionan por una reacción química que neutraliza las moléculas de olor. También hay geles y toallitas especiales para pescadores, que eliminan olores de pescado, gasolina y, por supuesto, café o tabaco. Llevar un pequeño bote de jabón neutro o un paquete de estas toallitas en la caja de pesca debería ser tan esencial como llevar alicates o tijeras. Es una pequeña inversión que se amortiza con la primera picada, que de otro modo habríamos perdido. Es el paso final en la preparación de nuestro equipo. Si nos preocupamos de que el sedal sea invisible y el señuelo perfecto, ¿por qué no nos preocupamos de que nuestras manos sean neutras? Para los más escépticos, les propongo la prueba definitiva. Requiere un poco de disciplina, pero los resultados pueden ser reveladores. Dediquen 2 jornadas de pesca, en condiciones lo más similares posible, al mismo lugar. El primer día sigan su rutina habitual. Tomen todo el café que quieran, manipulen sus señuelos como siempre. Anoten sus resultados. El segundo día, no tomen café o, si lo hacen, lávense las manos a conciencia con un jabón sin olor antes de tocar cualquier parte de su equipo. Usen los mismos señuelos y técnicas. Comparen los resultados. No digo que la diferencia vaya a ser de 0 a 100 capturas, pero me atrevo a apostar que en la segunda jornada notarán más picadas, más confianza en sus señuelos y, en general, una mayor actividad alrededor de sus engaños. Hagan la prueba y juzguen ustedes mismos. Así que, como hemos visto a lo largo de este vídeo, ese simple y placentero gesto de tomar un café por la mañana puede tener un impacto enorme en nuestra pesca. No es un mito de abuelos ni una exageración. Es pura biología. Los peces viven y sobreviven en un mundo dominado por los aromas, y cualquier cosa que rompa esa normalidad, como los potentes y amargos aceites del café, puede ser una señal de peligro, o, como mínimo, de algo no está bien aquí.
El verdadero giro de tuerca, el momento eureka, no es que el café huela mal para los peces, sino que nuestro mayor placer matutino es, irónicamente, el mayor saboteador de nuestra pasión. El enemigo estaba en nuestra propia taza todo este tiempo. La próxima vez que preparen su equipo, piensen también en prepararse a ustedes mismos. Un gesto tan simple como lavarse las manos a conciencia puede marcar la diferencia entre un día de frustración y un día de capturas memorables. Gracias por habernos acompañado en este análisis. Si este video les ha hecho dudar o les ha parecido útil, dejen un buen me gusta y suscríbanse al canal para más secretos que los grandes pescadores no quieren que sepan. Y ahora, lanzo una pregunta para el debate en los comentarios. ¿Cuál es el olor más raro o el atrayente casero más extraño que han usado en sus señuelos y que contra todo pronóstico les ha funcionado? Queremos leer sus historias.